Esto es lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos. ¿Corre esta práctica el riesgo de que los creyentes pierdan la resurrección? ¿Sabía que, por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional? Y según los expertos, esta tendencia seguirá en aumento, pudiendo llegar hasta el 70% dentro de una década como opción preferida frente al entierro habitual. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Deberían los cristianos plantearse ser incinerados por sus familias? Para responder a esta pregunta, este video abordará 4 cuestiones clave. ¿Qué es la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿La cremación impedirá o afectará el logro de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tener en cuenta antes de decidirme a ser cremado o no por mi familia? Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? Bueno, es un proceso por el cual un cuerpo humano fallecido es reducido a cenizas. ¿Cómo se lleva a cabo? Preste atención a esto. Antes de la cremación, se retiran del cuerpo los objetos metálicos, como joyas o prótesis, y se coloca el cadáver en un ataúd o contenedor especial. A continuación, el cuerpo se lleva al crematorio, donde se introduce en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, de unos 1600 grados centígrados. Quizá no lo sepa. Esto no es inmediato y lleva varias horas. El cuerpo es sometido a un calor intenso y los tejidos se descomponen y evaporan. Y aquí viene lo interesante. Solo quedan huesos y fragmentos de huesos. Escuchen bien. Son estos restos óseos los que se muelen hasta formar un polvo fino conocido como cenizas. Pero estas no son como las cenizas de un fuego común. Déjenme explicarles. Son inodoras y no contienen carbono. Finalmente, las cenizas se recogen y se colocan en una urna. Y lo que sigue depende de los deseos del difunto o de su familia. Enterrarlas, esparcirlas o conservarlas. Mire esto. Les sorprenderá. La Biblia dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás tu alimento hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sabías que? Esta afirmación subraya nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos. La cremación, en consonancia con esta idea, representa un retorno a esta esencia primigenia. Cuando un cuerpo se somete al fuego, se descompone gradualmente en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad por consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses optan ahora por este método, reconociendo su eficacia espacial y su menor impacto ambiental. La cremación también refleja un cambio en las normas climáticas, culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones la consideran un método de purificación y liberación, mientras que otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. Veamos qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación de cómo deben tratarse los cadáveres tras la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o incinerar a los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden proporcionar cierto contexto para estas prácticas. Lo que viene a continuación puede sorprenderle. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo ve Dios la cremación y el entierro? Esto es para que puedas ver a lo largo de las Escrituras que el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego se asocia con la purificación y la presencia divina, como la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en el capítulo 3 del Éxodo. O el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 a 39. En el momento del sacrificio, el profeta Elías se adelantó y oró: Señor Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás volviendo de nuevo sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y quemó el sacrificio, la leña, las piedras y la tierra, y también secó el agua de la zanja.
Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron postrados y gritaron, «El Señor, Él es Dios. El Señor es Dios». Así que el fuego no tiene por qué tener connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara en el capítulo 23 del Génesis? ¿Y que José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos a la tierra prometida en Génesis 50 horas y 25 minutos? Apuesto a que no sabías que estos ejemplos muestran una fuerte tradición de enterramiento entre el pueblo de Dios. Sin embargo, no se trata de mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino de ejemplos culturales y contextuales. Tenga en cuenta que a medida que la sociedad cambia, las prácticas funerarias también cambian. En muchos lugares, el espacio para entierros es limitado y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. ¿Qué significa esto? Que en este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y a menudo más asequible. Además, hay que tener en cuenta algo fundamental sobre todo en la teología cristiana, el énfasis se pone en la resurrección y la vida eterna más que en el estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive creyendo en mí no morirá jamás. Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la conservación del cuerpo físico, sino en la promesa de la vida eterna con Dios. Profundicemos en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 Samuel 31 después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia dice que todos sus hombres poderosos viajaron durante la noche a Bet-San y sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la muralla. Los llevaron a Jabs, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco de Jabs y ayunaron durante 7 días. ¿Has pensado que la decisión de quemar los cuerpos se debió probablemente al estado en que se encontraban, ya que podían estar mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o transportarlos para enterrarlos no resultaba práctico? El texto indica que los cuerpos fueron extraídos de la muralla, lo que sugiere que probablemente se encontraban en un estado deplorable tras la derrota y la exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños importantes que dificultaran o incluso imposibilitaran un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación podría haber sido la opción más práctica y respetuosa para deshacerse de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los transportaran de Bet-San a Jabes para realizar la incineración y posterior enterramiento de los huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna a pesar de las dificultades. Los 7 días de ayuno también sugieren que se trató de un proceso ceremonial lleno de dolor. Por lo tanto, más que ver este episodio como una desviación de las normas de enterramiento, parece que fue una solución pragmática ante las trágicas circunstancias. Probablemente se eligió la cremación como el método más apropiado para honrar a Saúl y a sus hijos, dado el estado de sus cuerpos. Este pasaje no parece indicar un rechazo general del entierro tradicional, sino más bien una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. Basándose en esto, ¿cree que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel, o fue una excepción en este caso concreto? Según el análisis bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel más que habitual. Las pruebas sugieren que la cultura tradicional de enterramiento en tumbas o cuevas era la norma predominante en aquella época y en aquella cultura. Ejemplos como el de los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, que fueron enterrados en tumbas familiares, apoyan esta observación. La cremación parece haber sido más una excepción que una norma en el antiguo Israel, reservada para situaciones excepcionales en las que el entierro tradicional no era factible. El entierro sigue siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos, pero lo que viene a continuación sin duda le sorprenderá. ¿Sabías que también hay referencias en la Biblia en las que se relaciona la incineración con la pena de inmolación, aunque no se refieren directamente a la cremación voluntaria ni como método para deshacerse de los cadáveres? En Génesis capítulo 38, versículo 24, se menciona el caso de una persona que fue condenada a la hoguera por adulterio, aunque posteriormente se descubrió su inocencia.
En Números, capítulo 19, se establece que quien toque a alguien que haya sido muerto y enterrado quedará impuro durante 7 días, lo que subraya la visión de la muerte como un acontecimiento que crea una separación ritual y requiere purificación. ¿Lo has entendido? Esto ha dado lugar a diversas interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas confesiones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y apropiada siempre que se lleve a cabo con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan por sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a las nuevas realidades, sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia al difunto. Permítanme explicarlo ahora desde una perspectiva medioambiental. ¿Sabían que la cremación tiene una menor huella ecológica por varias razones? En primer lugar, requiere menos espacio que los cementerios tradicionales, liberando terreno para otros fines. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de los cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el medio ambiente. En segundo lugar, y esto sí que supone un ahorro importante, es que la cremación utiliza menos recursos materiales, como ataúdes y lápidas, lo que reduce su impacto medioambiental. Sin embargo, le revelaré algo que le sorprenderá aún más. Además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en el antiguo Israel, y de algunos casos excepcionales de cremación que hemos visto hasta ahora, había otras prácticas funerarias que también eran habituales. ¿Sabía que el embalsamamiento, aunque no tan frecuente como en Egipto, era una práctica conocida en Israel? Tal vez usted no lo sepa, pero un ejemplo es la preparación del cuerpo de Jacob, que fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán para ser enterrado en Génesis capítulo 50. Ahora la tercera pregunta afectará la cremación a nuestros cuerpos resucitados. ¿Nos impedirá recibir esta promesa? Exploremos algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Vamos a desglosar esto con respecto a los cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla de los cuerpos resucitados. Él describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, incinerados o perdidos en el mar. Dios tiene el poder de resucitarnos y concedernos un cuerpo nuevo. Aquí el apóstol Pablo aborda el tema de que nuestros cuerpos están sepultados en humillación. Pero, ¿qué significa eso? Significa que la muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas. Pero la buena noticia es que resucitarán en gloria. Esto significa que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad y la perfección divinas. También habla de la transformación de la debilidad en fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, sujetos a la enfermedad, el dolor y el envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la enseñanza de Pablo, serán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Explica además que pasarán de ser naturales a espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adecuados para esta vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de limitaciones físicas y conectados a la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Preste atención a la libertad de Dios. La Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Exploremos este tema con más detalle. La Biblia presenta a Dios como creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por las leyes naturales o las circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es crucial. Dios tiene el poder de restaurar y transformar incluso más allá de lo que podemos comprender. En Primera de Tesalonicenses 4, está la piedra angular de la promesa de la resurrección. Describe un acontecimiento futuro cuando Jesús regrese. Cuando esto suceda, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces los que estén vivos en ese momento serán arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire.
Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante destacar la independencia del estado físico. Note que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán sin importar su estado físico previo. Esta es la clave. Preste mucha atención. No importa si fueron enterrados, incinerados o incluso perdidos en el mar. Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio radical a cuerpos incorruptibles y gloriosos. Ahora, la pregunta más desafiante. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios aspectos que debe analizar para tomar una decisión informada y estar en paz con su fe. En primer lugar, considere la doctrina y las enseñanzas de su iglesia. ¿Qué piensa tu congregación, si es que perteneces a una? Sinceramente, algunas, como la Iglesia Católica, permiten ahora la cremación, siempre que no se elija por motivos contrarios a la fe cristiana y que los restos sean tratados con respeto, incluido el entierro en un lugar sagrado. Otras confesiones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la postura específica de su iglesia sobre la cremación. En segundo lugar, considere el significado espiritual y teológico de la cremación en términos de cómo se alinea con sus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas hacen hincapié en el entierro tradicional en la tierra como forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden considerar la cremación como un proceso igualmente válido siempre que se lleve a cabo con el debido respeto y dignidad. En tercer lugar, reflexiona sobre los rituales y costumbres asociados a la muerte y el entierro en tu comunidad religiosa. Hable con su pastor o líder espiritual sobre cómo pueden adaptarse estas prácticas para honrar tanto sus deseos como las tradiciones de su fe. En cuarto lugar, evalúa el impacto en la familia y la comunidad. Piense en cómo se sentirían sus familiares y amigos con la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para sus seres queridos. Hablar abiertamente de sus deseos puede evitar malentendidos y garantizar que se cumplan sus intenciones. En quinto lugar, tenga en cuenta los aspectos prácticos y legales. Infórmese sobre las leyes locales y las normas de cremación de su zona. Considere también los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que el entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente todos los detalles, incluida la manipulación de las cenizas. En sexto lugar, tenga en cuenta el respeto a la memoria y al legado. Asegúrese de que el proceso de cremación respeta su memoria y su legado de un modo significativo para usted y su fe. Esto podría incluir la elección de un lugar apropiado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga un significado espiritual para usted. En última instancia, busque una decisión que le aporte paz interior. La muerte es una parte inherente a la vida, y todos debemos enfrentarnos a ella en algún momento. Lo esencial es que elijas lo que resuene con tus valores y creencias y encuentres tranquilidad en esa elección. Aunque este suele ser un tema delicado más allá de los versículos sobre lo que dice la Biblia acerca de la cremación, según los relatos bíblicos no hay una prohibición clara establecida. La decisión de ser enterrado o cremado debe basarse en una cuidadosa reflexión sobre la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos de la familia. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna en Cristo. Mantener la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes, querido Dios, te damos gracias por tu infinita sabiduría y amor que nos guían en todos los asuntos de la vida, incluida la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a comprender que, tanto si nos entierran como si nos incineran, lo más importante es nuestra fe en ti y en la promesa de la resurrección. Que confiemos siempre en tu poder transformador y restaurador, independientemente del estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias.
Que encontremos paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y para nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir según tus enseñanzas centradas en la resurrección y la vida eterna y no en preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestra vida y nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe en ti y de la certeza de que en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Deja tus ideas sobre el tema en los comentarios. Siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, por favor apóyame con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale a me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más gente. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.